con mucho gusto a Ricardo Ravelo, periodista y escritor en temas de crimen organizado. Qué gusto saludarte nuevamente, Ricardo. Gracias por acompañarnos en el Financiero Bloomberg. Gracias a ustedes, Omar. Buenas tardes. Pues mucho que analizar, pero vamos por parte, Ricardo. De entrada, todo este movimiento que está organizando la 4T, el gobierno, desde tu punto de vista, ¿sí es una militarización abierta de lo que es el país, conforme lo hemos venido viendo en los últimos 3 años? ¿O pues aceptamos la postura del presidente López Obrador, que por más que la Guardia Nacional se incorpore al ejército, pues sigue teniendo esta predominancia civil? No, yo creo que es una militarización histórica, no tiene precedente, ni siquiera en el sexenio de Felipe Calderón tuvimos una militarización tan multiplicada que hoy está presente a lo largo y ancho del país. Y obviamente, bueno, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pues confirma que lo que quiere el gobierno de la Cuarta Transformación es ejecutar una política de seguridad, pero totalmente militarizada. Y a esto responde también el hecho de que hayan abandonado los proyectos policíacos que ya no se atendieron. Es el caso, por ejemplo, de todas las policías municipales y estatales, pues están atravesando verdaderamente crisis muy agudas de corrupción, de incorporación al narcotráfico, pero también ha sido provocado de alguna forma para sacar adelante una militarización que responde también a los intereses de Estados Unidos. Claro. Ahora, ¿qué lectura le da, Ricardo, a estas diversas posturas del presidente López Obrador? En 2012 criticaba la militarización, dijo que hasta en 6 meses iba a regresar a todo el ejército a sus cuarteles y por supuesto iba a dar prioridad al profesionalismo profesionalización de la Policía Federal. En 2018, ya habiendo obtenido la presidencia, comenzó a cambiar de postura, comenzó a decir no, sí vamos a utilizar al ejército, aunque había tardado en reconocer, y hoy en la mañana dijo sí, cambié de parecer, lo dijo abiertamente, aunque en 2006... Ricardo, seguramente recordarás, en un cable de Wikileaks ya se veían esas tendencias del presidente Andrés Manuel en reconocer la militarización del país. Ricardo, ¿qué lectura le das al presidente en este contexto? Pues mira, es un cambio de posición bastante drástico que nos ha sorprendido a todos, porque en el discurso como candidato opositor fue agudo, crítico, con el proyecto de militarizar la seguridad pública, pero esta posición cambió después de su visita a Washington, cuando se entrevistó con Donald Trump y comenzaron a militarizar puertos, aduanas, aeropuertos, zonas estratégicas, y obviamente hay un problema real que se llama crimen organizado y que está generando violencia y que las policías no han podido frenar. Pero también es cierto que hay una presión de Estados Unidos para militarizar la seguridad, proteger sus intereses, sus empresas, y obviamente lo que es preocupante es el poder que está teniendo el ejército en más de un rubro. Esto no lo habíamos visto en décadas, ¿no? La militarización o las vislumbres de una militarización en México empezaron con Carlos Salinas, pero en aquel momento el ejército era coadyuvante de los civiles. Y hoy con Andrés Manuel López Obrador pues se consolida totalmente la militarización, que la quieren extender hasta el 2028. Aquí puede haber muchas lecturas. ¿Para qué tener un país militarizado si el problema de la seguridad pública no se resuelve? Es decir, por más presencia militar que haya, el crimen organizado está desatado. La gran pregunta es, ¿para qué quieren 6 años más de militarización en México? ¿Para reprimir a la sociedad? ¿Para mantenerse en el poder más tiempo? En fin, aquí pueden surgir muchísimas conjeturas mientras el problema central, que es la seguridad pública, no se resuelva, porque esa es la razón por la que optaron por militarizar el país. Y evidentemente creo que, o quiero pensar, Ricardo, que tú estás en contra, y abro la pregunta, de que justamente sea
el ejército quien resuelva estos problemas de seguridad nacional que estás comentando, Ricardo. Sí, porque el ejército no es para resolver problemas policíacos y de seguridad. El ejército es para atender temas de seguridad nacional y de emergencia en el país, de otro orden, invasiones, algún intento de guerra, etcétera. Pero para el tema de la seguridad, pues me parece un verdadero exceso, porque habiendo policías, ¿por qué no los han profesionalizado? ¿Por qué no han capacitado a los cuerpos de seguridad? Es decir, hoy, por ejemplo, en los municipios del país, el 80% de las policías están ligadas al crimen organizado y obviamente lo han dejado caer, no le han metido dinero porque el objetivo es militarizar. Yo insisto, no entiendo, si no se resuelve lo central, que es la seguridad, pues ¿para qué tanto militar en la calle? Ahora, Ricardo, comentabas, detrás está Estados Unidos en esta militarización, intereses. ¿A cambio de qué, Ricardo? Bueno, ellos tienen muchos intereses en México, empresas, obviamente les preocupa muchísimo el tráfico de drogas que cruza por México. Y aquí lo vino a decir la vicepresidenta Kamala Harris en una de sus últimas visitas que hizo a Guatemala y a México, de que le pidieron al gobierno mexicano reforzar la seguridad con militares para frenar el tráfico de fentanilo que está entrando a Estados Unidos por México a través de los puertos. Esta fue la razón por la que se le entregaron los puertos a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que la postura de México es de obediencia, aunque el presidente diga que es una relación de respeto. Esta relación ha sido muy interesada siempre. Realmente no ha habido respeto. Estados Unidos defiende sus intereses y exige a México siempre atender sus peticiones, como lo hizo ahora con el tema de la migración, pues ahora también con el tema de la seguridad, que a ellos les afecta. Claro. Pues te agradezco mucho, Ricardo Ravelo, periodista, escritor en temas de crimen organizado, estas palabras, este análisis para el financiero Bloomberg, como siempre, muy interesante. Te mando un fuerte abrazo.